La contienda en la Capitanía General de Venezuela era más sangrienta que en la Nueva Granada, hoy llamada Colombia. El conflicto desató demasiadas energías entre los patriotas que se disputaban mando, poder, prestigio, auxilios materiales y los hizo propensos a la violencia entre sí. Algunos historiadores afirman que los revolucionarios entregaron a los españoles al precursor de la independencia americana, Francisco Miranda, quien murió en presidio. Años después, Simón Bolívar mandó a fusilar al patriota Manuel Piar, quien hoy está siendo reivindicado por los propios venezolanos. Luego del terremoto de Caracas, la Iglesia se convirtió en un actor relevante contra los patriotas. Sostenía que la catástrofe era castigo de Dios transformado en naturaleza furiosa debido a los deseos del pueblo de liberarse de España. También ayudaba a los españoles de Morillo con hospedaje, alimentación y cambio de caballos cuando pasaban por sus haciendas. Por eso Bolívar decidió confiscarle los bienes a los sacerdotes capuchinos. Los tesoros expropiados a la iglesia los entregó Bolívar al navegante italiano Bianchi para comprar el armamento, los pertrechos y varias imprentas. En sus obras completas dice el Libertador: en medio de las calamidades, el italiano Bianchi se rebela contra las autoridades y se roba las últimas reliquias de la República. Logramos conducir a la isla de Margarita a este infame para hacernos justicia y aprovechar los únicos restos de nuestra expirante existencia. Los revolucionarios en Venezuela sospecharon de la buena fe de Simón Bolívar y lo condenaron a muerte. Este fue uno de los motivos para exiliarse y luchar en Cartagena junto a los neogranadinos. Mientras tanto, en Venezuela, el paramilitarismo del comerciante español Tomás Boves reclutó gente violenta para asesinar mujeres, niños y ancianos. Y de esta forma comenzó a retaliarse contra la población para desmoralizar a los patriotas. Las mujeres al principio tomaron las armas para vengarse o para proteger sus vidas. Yo pienso que en mi gabán lo enterraron sin cajón y que la garza morena no le rezó una oración, que Dios lo saque de pena y le conceda el perdón. Pero evolucionaron mentalmente y ayudaron a liberar esclavos y a difundir ideas independentistas entre la población. En varias poblaciones de Venezuela, los españoles, contando con la bendición de la iglesia, cometieron degollamientos, violaciones, desplazamientos y saqueos contra la población civil. A los familiares del héroe suramericano Antonio José de Sucre los desaparecieron. Los patriotas exasperados capturaron 22 capuchinos y decidieron decapitarlos. Las dificultades contra los patriotas aumentaron cuando los ingleses intentaron adueñarse de la revolución, indisponiendo a Páez y otros patriotas contra Simón Bolívar, quien sorteó diplomáticamente el impasse. Para contrarrestar las dificultades, las guerrillas establecieron un bloqueo a los barcos que entraban por el río Orinoco, capturaron las flecheras de los Estados Unidos, Tigre y Libertad, las llevaron a un caño y las quemaron, produciéndose una controversia ardua entre Bolívar y los Estados Unidos, porque dicho país estableció leyes, prisión, multas para quien ayudara con pertrechos, dinero o se vinculara a la lucha armada en la América Española. El Libertador reclamó a este país, que se decía imparcial en este conflicto, pero en la requisa se había encontrado que suministraba a España fusilería y pólvora. Cartas iban y venían hasta que Bolívar escribió para cerrar el caso: defendiéndonos contra España, ha desaparecido la tercera parte de la población. Lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra el mundo entero si todo el mundo la ofende.
La campaña libertadora en la Nueva Granada se inició a finales de mayo de 1819, cuando Bolívar llegó al caño de 70 a orillas del río Apure. El objetivo estratégico de los patriotas era atacar y vencer a los españoles en la Nueva Granada para regresar a Venezuela a combatir teniendo una retaguardia estratégica. Bolívar ordenó a uno de sus oficiales: Vuestra Excelencia hará que se levante un cuerpo de caballería de 100 hombres para la defensa de la ciudad. Para montarlo, que se tomen todos los caballos de las haciendas de los particulares y de los curas. En algunos hatos de los llanos se mantuvieron abastecimientos ganaderos y agrícolas a conveniencia de los patriotas. Por ello el libertador escribió: Disponga usted que en las haciendas de los godos se siembre mucha yuca, maíz y plátanos para la manutención de las tropas. Desde los hatos de los llanos venezolanos solo podía hacerse exportación de ganado a las Antillas bajo la autorización y conveniencia de los patriotas. El libertador ordenaba: el ganado que se ha llevado a Púa debe arrearse a San Félix con orden para encargarlo de él y que lo metan a la montaña por el camino de Altagracia en caso de que el enemigo haga un ataque y amenace tomarlo. Cuento con las 40 cargas de café que usted ofrece enviarme al puerto de San Joaquín. Los quintales de café serán muy útiles porque sirven para pagar las mercancías que compramos a los extranjeros. He mandado traer desde Angostura una cantidad de balas de varios calibres, previniendo que las transporten embarcadas hasta Puga. Vuestra Excelencia facilitará su conducción por tierra hasta aquí. En zonas muy lejanas, como en Antioquia, los cronistas de la época ya daban cuenta de la entrada de los revolucionarios por el Arauca y regiones inundadas. Con dificultad llegaron al Hato Corozal, continuando la marcha por los rumbos de Moreno Viejo o Paz de Ariporo. Los patriotas prosiguieron en busca de la cordillera oriental. El cruce de cualquier río tormentoso por el invierno podía ser tan complejo como el cruce del río Arauca, cuya operación le llevaba al ejército 2 días. Una guerrilla popular del Socorro se unió al ejército libertador cruzando la cordillera. Asimismo, otros grupos armados se localizaron en Chiquinquirá y en Villa de Leyva. También la guerrilla de la Niebla, acaudillada por los hermanos Juan y Miguel Ruiz. Los patriotas detentaban las profesiones y oficios de la época como escribientes, maestros preceptores, pequeños finqueros, comerciantes, tenderos, bongueros, navegantes fluviales, pescadores de toninas, vegueros, cazadores, coleadores de ganado. Así como también existían galleros, intérpretes de lenguas indígenas, desertores del ejército español, alfareros, arcabuceros, arrieros, músicos cantores de iglesia, acólitos, artesanos, albañiles, cocineras, costureras e incluso trabajadoras sexuales. También se vincularon mujeres jóvenes de los llanos de Venezuela que lo soportaron todo, recordándose especialmente entre ellas a Manuela Tinoco, Teresa Cornejo y Rosa Canelones de los llanos del Arauca. En esa dura travesía, Francisco de Paula Santander escribía: Bolívar estaba en todo y en todas partes, a pie por haber cedido su cabalgadura a las mujeres o a los soldados enfermos, caminando a gatas para enseñar a los llaneros que se echaban al suelo para no estar de pie, enseñando cómo debería de hacerse para no postrarse sobre el frío. Definitivamente cubierto de lodo, jadeante, sudoroso aún en medio de aquella lluvia constante. En carta al coronel Jacinto Lara, ordenaba Bolívar: usted también se encargará de ver si se puede socorrer los soldados que hayan quedado emparamados.
sepultando los que indudablemente están muertos y sacando los que le den alguna esperanza de vida. Bolívar se detuvo agotado e indignado por los malos tratos de los jefes a los patriotas y planteó la devolución hacia los llanos. Pero no fracasó la epopeya gracias al apoyo moral del cura guerrillero Fray Ignacio Mariño y de los generales Santander y Anzoátegui. También lo apoyaron los venezolanos Jacinto Lara, Juan José Rondón, Carlos Sublet y otros patriotas. Bolívar y un pueblo en armas materializaron la frase: si la naturaleza se opone a nuestros designios, lucharemos contra la naturaleza y haremos que nos obedezca. Con varias jornadas de día y de noche, fueron dominadas las cumbres del páramo de Pisba. Comenzó el descenso hacia los poblados de la provincia de Tunja, que se encontraban en la vertiente de la cordillera. Allí apareció la población de Socha. En Duitama fue expedida por los patriotas la ley marcial, en la que todo hombre entre los 14 y 45 años debería incorporarse a la guerra, o de lo contrario, sería pasado por las armas. Pero esa ley marcial no se aplicó, porque se presentaron hasta mujeres voluntarias como la boyacense Evelia Tamayo, quien por su heroísmo llegó al grado de teniente. Carlos Sublet fue personalmente a diferentes lugares de la región para ayudar a reclutar la población. El recién formado ejército patriota recibió un gran apoyo en armas, vestidos y hombres para la causa. El general José Antonio Valderrama, en su molienda de Tasco, al llegar la tropa, desayuntó los bueyes que movían el molino, los sacrificó y dio de comer a los patriotas y los auxilió con 500 caballos.